Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Más de 1000 gritos. Vamos con el programa 16. Soy Domingo Ortega, como siempre, y como casi siempre, hoy me he acordado de presentarme, cosa que no suelo hacer casi nunca. Soy el que siempre está aquí junto a vosotros y hoy vamos a hablar de una película muy importante dentro del cine fantástico que se ha creado en nuestro país. Yo creo que es una película que rompió normas, rompió géneros y rompió con todo. No es otra que REC. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Voy. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. Dice... Señora, ¿está bien? Le habla la policía. Joder, dejar de grabar ya. Puto caso, Pablo, sigue grabando. Viene una ambulancia inmediatamente. Muy bien. Es un genio muy bueno. La situación es insostenible. Hay 2 muertos. Como nos habían anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio. Y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú deja de grabar de una puta vez, joder! Exactamente igual lo que te digan, no tenemos que grabar. Y hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso? ¿Y quién es el invitado de hoy? Pues no podía ser otro que una de las personas más importantes de esa película, que es Javier Botet, actor que no tiene... Es imposible citar todo lo que ha hecho, les teníamos todo el programa para ello. Javier, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Muy buenas a ti, vamos. Domingo. Bueno, a todos y a todas. Escucha, Sí. hablar de tu carrera es imposible porque si no recuerdo mal, REC fue tu tercera película, ¿es posible? Pues película fue creo que la segunda o la tercera, estaba grabando la segunda y la tercera a la vez. A la vez. O sea, sí. Increíble Sí. la carrera que llevas, has sido de todo. Si no recuerdo mal, antes estaba mirando tu filmografía, 76 películas como actor, si esto está actualizado, 4 como director, 1 como guionista. ¿Qué dices? Sí. Joder. Hay algo que no sé qué te queda por hacer, macho, y eso con la edad que tienes, o sea, te queda hacer otras tantas. Hombre, yo quedarme no me queda nada, así especialmente, sino seguir, ¿no? Es difícil llegar a un sitio, pero lo más difícil es mantenerse. Entonces, bueno, pues yo ojalá, Dios, y aunque sea a un ritmo más suave, pero que no pare la máquina. Porque a mí esto me da la vida. Es un no parar, ¿no? Porque ser actor, supongo que cualquiera que... Yo siempre digo que hay trabajos en los que acabas teniéndolo como... Pues porque has llegado allí, punto, como yo que trabajo en un centro comercial, pero cuando eres algo como actor o como director de cine o como incluso médico, es por vocación, es porque es lo que quieres y lo que has luchado siempre por hacer. Bueno, pues lo mismo es todo igual que ser médico, fontanero o lo que sea, porque yo realmente no me planteé desde pequeño ser actor. O sea, que la vida me ha ido enseñando cosas.
dando opciones y yo he ido un poco dando vueltas porque yo desde pequeño sí tuve un amor inmediato con el cine y el cine era lo más grande en el mundo, pero claro, yo vivía en ciudades pequeñitas y el cine es algo que venía por un tubo, ¿no? Llegaba de un sitio mágico y venía hecho, ni siquiera tenía la idea de que se pudiera dedicar a alguien a eso, ¿sabes? Entonces, yo dibujaba en mis pequeñas ciudades, pues yo lo que hacía era dibujar, modelar, hacer cositas así a muy bajito perfil y bueno, pues con los cómics, con todo esto, empecé a decir, "Buah, pues voy a hacer cómics, voy a hacer tal, voy a hacer cual, y luego en mi tiempo libre, pues me encanta todo lo audiovisual. Cuando por fin conseguí comprar una cámara, pues me puse a hacer con mis amigos cortos y bueno, pues haciendo cortos y tal, ya me vine a Madrid después de acabar Bellas Artes y vi que yo había aprendido por mi cuenta a editar, a grabar, a dirigir, a actuar, todo esto con mis amigos y al llegar a Madrid me encontré que había una realidad y era que sí, que había una industria de cine mucho más pequeña y diferente a la que yo había soñado toda la vida, que había disfrutado, que era pues ciencia ficción, aventuras y todo esto, aunque ya le había pillado el gusto al cine en general, porque hubo un momento con 17 años o por ahí que me encontré con Johnny cogió su fusil, que es una peli que me demostró, me dijo, bueno, o sea, que he vivido a oscuras. Me mostró tantas cosas, me desvirgó de tantas maneras que empecé a consumir otro tipo de cine y a abrirme. Y bueno, pues nada, cuando llegué a Madrid, ya te digo, pues empecé a ver que sí, que era real, que eran opciones. Empecé a dibujar con empresas de dibujo, o sea, haciendo ilustraciones y todo eso, y dibujos animados, pero también hacer storyboard para pelis y cositas ya más cerca de pelis. Y mis cortos, de ser un hobby, se convirtió en algo más serio. Empecé a hacer cortos, a ir a festivales, a ganar algunos premios y bueno, y por otro lado, pues en el momento que vi una opción de explotar algo que a mí me habían obsesionado toda la vida, que me habían encantado, que era, pues eso, todas las criaturas fantásticas y de terror y tal, pues todo lo que hacía Jim Henson con los Muppets, todo ese tipo de magia que te hacían en una pantalla decir de dónde ha salido esto, cuántas ideas, cuánta magia, qué técnicas se usan, o sea, era como todo trucos, todo era fascinante. Entonces me fui a un taller de efectos especiales para proponerme, porque yo también, pues, por mi físico, mi síndrome y tal, porque yo tengo un síndrome que me hace crecer muy alto y delgado en mi edad de crecimiento, y entonces, pues al tener un físico ya de por sí tan estético y tan peculiar para cierto tipo de personaje, pues yo decía, joder, a mí me encanta el cine, vosotros hacéis cine, mira mi cuerpo, o sea, tengo un perfil peculiar, vamos a explotarlo, mira mis cortos, dirijo, actúo, tal, o sea, que no es simplemente, mira que el cuerpo, sino que estoy... Era mucho más que eso. Que lo daría todo. Y claro, y ese fue el principio, porque tuve suerte, era Pedro Rodríguez en sus comienzos, un maquillador que ahora ya tiene, yo qué sé, si 3 Goyas o 17, pero pues eso, este tío súper majo me dijo, pues mira, de UTI, y en cuanto cayó un proyecto, pues me propuso, fue Bajo Aguas Tranquilas con Brian Yuzna, y ese fue el comienzo. Y eso fue el comienzo, y luego de eso entras en REC, que no sé muy bien cómo ibas a este proyecto, que es de la película que más o menos vamos a analizar, pero quizás esta es la película que a ti te da la fama que tienes, porque creo que ya Javier Botet es absurdo que digamos quién es, porque creo que todo el mundo lo conoce, o por lo menos todo el mundo relacionado con el cine. Sí, bueno, a nivel profesional y todos los amantes del terror, sobre todo, pues tienen más claro mi nombre. Pero bueno, me identifica mucha gente, aunque no se acuerde del nombre, porque justo ahora que he ido al fisio, me he cruzado con un chico y dice, tú eres el actor. Y digo, pues mira, vale. Luego sí me ha dicho, Javier, ¿no? Vale. No se sabía el nombre, pero
me parece fantástico que me llamen. O sea, que eso es lo que te quería preguntar yo, Javier, que si aunque podemos, si me permites la expresión, podemos decir que Javier Botet es en España el hombre tras la máscara, aunque también has hecho algunos trabajos, aunque menos, viendo tu físico, viendo tu cara. Magníficos trabajos, por cierto, pero sí que eres una persona que, a pesar de que has hecho más trabajos tras la máscara, te reconoce por la calle gente. Sí, porque también estoy haciendo de vez en cuando cositas de comedia, porque he hecho teatro, porque también es verdad que después de tanto terror y tantas entrevistas o reportajes, making ofs y todo eso, pues en todos estos procesos sí hay momentos en los que se habla de mí, se me ve la cara, o la gente bichea y mira por internet quién hizo la Niña Medeiros, o quién ha hecho a Mamá, o quién ha hecho... Y bueno, pues poquito a poco, sí es verdad que noto que, bueno, poquito a poco, han pasado 15 años desde que empecé a hacer películas y sí, o sea, constantemente me reconocen por ahí, pero bueno, pues bastante más suave que yo que sé, si viene Hugo Silva, Mario Casas y esta gente que, claro, son inevitablemente reconocibles. Bueno, pero tú ya te digo que para otro tipo de público quizás, pero bueno, vamos un poquito a ver lo que es la película, porque yo creo que esta película, en la que tú creo que tienes unos 15 minutos de metraje, pero creo que son los 15 minutos más potentes, pero aún así la película creo que es rara, por llamarlo de alguna manera, voy a rectificar, rara no, inusual, en todo lo que hace. Inusual porque arranca la película de una manera que no parece una película, parece lo que pretenden venderte que es. Parece un documental no sé si hay documentales de este estilo de bomberos, pero sí que los hay de policías en los que va la cámara con el coche. Y pretende ser algo así porque ni hay créditos, ni hay título, sale el logotipo de Filmax unos segundos. Esto ya es una manera rara. Tú como espectador cuando ves esta película supongo que piensas lo mismo que todos, aunque te están en el proceso de la creación, que es otro tipo de cine nuevo que parece que han inventado. Y al estar en el proceso ya lo llevas muy trabajado en la cabeza, ya le has dado vueltas y cuando lo ves pues no te sorprende tanto, pero eres consciente de lo rompedor que es. Pero sí es como cuando trabajo en una peli, añoro el no haber trabajado, o sea, el encontrármela desde cero. El verlo virgen. Claro, eso es precioso. Claro, el empezar un programa como en directo y ver que es algo diferente, interesante. La idea era muy buena, era muy llamativa, muy atípica y más en España, que ser tan original, atrevido y ser capaz de hacerlo que lo hagan directores tan importantes y con una producción medianamente importante, una distribución. Entonces era como un experimento que de golpe llega a todas las salas. Entonces es muy guay porque además luego funciona como un tiro. Entonces yo sé que cuando me la propusieron, que fue porque me llamaron, porque el maquillador dijo, quiero que sea este tipo. Fue David Ambit, el maquillador, había trabajado en Bajo Aguas Tranquilas. No era el que me había maquillado, pero estaba en el equipo. Estaba haciendo otros efectos. Entonces él se había quedado con la copla. Y entonces fue él el que dijo, oh, este perfil me parece ideal, no sé qué. Entonces me llamaron, yo estaba rodando otra peli que era Su Majestad Minor, con Jean-Jacques Sanot, ¿sabes? Digo, peliculón va a hacer este tío. Y mientras tanto vamos a hacer una sesión en Barcelona con una peli que es de terror aquí en España. Es como cámara en mano, que no sé qué, fan footage y de esto. Digo, pero, fan footage, he mezclado términos, perdón. Y digo, bueno, pues ya está, pues genial. Dinero y ya está. Porque era absurdo pensar que una peli así en España fuera a tener siquiera una repercusión media. Era inesperado. Acababa de hacer Bajo Aguas Tranquilas con Brian Yuzna, también con Filmax, con la Film Factory, o sea, con la Fantastic Factory. Y la habían puesto en 3 cines. Era horrible. Sí, había sido un fracaso.
Claro, no le das importancia y sin embargo a lo de Jean-Jacques no le das toda. De golpe, pues Jean-Jacques hace la peor película de su vida y esta revienta todo y dices, pues, es que no sabes nada de lo que va a funcionar, no sabes cómo va, pero bueno, a mí me cuentan esto tal, y digo, qué curioso, qué divertido, qué original, hacemos unas pruebas de maquillaje, ellos se quedan ahí como tronados diciendo, hostia, cómo mola esto, cómo queda esto en Night Shot, el perfil de Javi y tal, y yo ahí moviendo y tal, guau, qué guapo. Y tal, entonces me voy, sigo rodando la de Jean-Jacques y cuando toca ya la parte final de la peli, vuelvo a Barcelona y me traen una sorpresa porque el rodaje de Rec fue todo muy fresco, muy inventando cosas, viendo que esto no funciona, vamos a probar por aquí. Todo era un experimento que Paco y Jaume un día se capricharon y dijeron, queremos hacer esto. Y como ya habían hecho películas con el productor de Filmax, pues le dijeron, mira, danos un poquito de dinero y hacemos esto. Y el productor dijo, ¿y si os doy un poquito más, no me lo hacéis en 1 hora y poco? Y tenemos una peli. Y ellos dijeron, bueno, pues sí, venga. Pues lo estiraron un poco, lo ordenaron y luego durante el rodaje se fue modificando, mutando. O sea, eran como 2 chavales con dinero para jugar. Sí, sí. Entonces, eso se veía, se notaba. Yo cuando llegué, había preparado un personaje que cambió totalmente. La noche antes de rodar llego y me dicen, mira, estuvimos viendo el material y estuvimos dándole la cabeza, porque no para la cabeza todo el rato de esto y tal. Y en vez de ser el cura, porque yo iba a hacer como una versión monstruosa del cura que habla en el magnetófono, el que da las explicaciones el padre Albelda. Exactamente, pues el padre Albelda había... Mi nick, perdona Javi, mi nick en Instagram, debido a que amo esta película. Anda, pues no lo he mirado, no lo he visto, pues. Pues claro, este padre había experimentado con la niña Medeiros hasta su muerte, hasta que había liquidado a la niña y había sintetizado de alguna manera esa enzima, ese mal que al principio era como un virus, como algo que había estado investigando, pues se lo inoculó de alguna manera y entonces siguió esos experimentos en su propio cuerpo. Entonces yo iba a ser el hombre monstruoso que hablaba con Ángela y le decía que ya no había esperanza, que ya habían mandado fuera la sonda, ¿no? Que era el perro, que luego es la causa de la infección en la 3. Pero sí. No, el perro que tenía como la rabia, lo habían llevado al veterinario, pues eso era como la sonda que acabaría luego con el mundo a posteriori. Entonces, Manuela lograba escapar y al salir era todo, pues como en Resident Evil 1, la Rambla de Barcelona, todo desierto, coches y tal, o sea, el final, el apocalipsis, todo, venga. Pero fueron modificando, fueron viendo lo que tenían, el potencial, no sé qué, venga, pim, pam. Y dijeron, pues vas a ser la niña Medeiros. Y esto me lo dicen cuando ya he aterrizado, cuando ya estoy en el estudio, bueno, en el edificio allí en la Rambla, y para mañana lo rodamos. Y hemos hecho así piezas con tus moldes, los pechos de la niña, y la cara va a ser un poco diferente y tal. Y yo, ¡guau! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Porque yo me había aprendido unos diálogos y tal. O sea, que tú ibas a ser el cura, pero podría ser que sin maquillaje, siendo tu cara. Algo menos maquillaje. Habíamos hecho pruebas de maquillaje, seguía siendo un esperpento, o sea, era un trabajo de maquillaje de muchas horas y bueno, sí era parecido, pero y no. Y te lo cambian totalmente a otro personaje y a otro sin diálogos y otra cosa. Sí, sin diálogos, pero con otras... Vamos, me pareció súper loco, pero súper fascinante. Dije, pero me parece de puta madre. Me pareció tan loco, tan... Y claro, de golpe pues te ibas al hotel, a la casa alquilada donde dormía yo esa noche, y a darle vueltas a la cabeza a todo lo que habías planteado fuera, y ahora construir en tiempo récord lo que se pueda construir ahí.
Y entonces, pues nada, pensar en todo eso. Y al día siguiente, pues fue un día como primera prueba de maquillaje y día de rodaje. Entonces, fue un maquillaje que se hizo por primera vez, que hubo que modificar cositas, ir tapando cositas, porque yo a la vez estaba con barbas y bigote del otro rodaje. Porque decía, yo esto no me lo puedo quitar, porque el otro no lo he terminado. Entonces, parte del maquillaje era tapar todo eso. Que tuviera los labios y la papada y todo eso como inflamado, ¿sabes? Para poder tapar lo otro. Entonces fue un diseño adaptado, una especie de buscar que teníamos. Fueron 8 o 9 horas de maquillaje, mientras terminaban de rodar escenas, que unas se alargaban, otros tal, no sé qué. Y ya al final pues empezamos a rodar y fue una noche dura, larga, pero divertida acabamos, o sea, juntando todas las horas entre maquillaje y rodaje, fueron 20 y tantas horas de una paliza. Para 15 minutos de la película, pero yo creo que son los 15 minutos más fascinantes del cine de terror de los últimos años, porque te digo que a mí esta película, cuando la vi en el cine, es que me funcionaba todo. Me funcionaba por un lado, claro, yo a ti aún no te conocía, yo no había visto aún Bajo Aguas Tranquilas. Claro. La mayoría de los actores que salen en la película, por no decir todos, son actores poco o nada conocidos. Sí. Y eso creo que hace que funcione muy bien, porque a mí uno de los momentos que me atrapa de la película, antes de, por supuesto, llegar a tu apartado, que me parece fascinante, es las conversaciones de los vecinos, porque tú lo ves y lo que acojona es que es como si estuvieras en tu patio con tus vecinos y con tus... Le da ese punto de realismo que yo recuerdo, lo que me vino a la cabeza cuando yo vi la película esta por primera vez, que dije, o los actores estos que están aquí haciendo de vecinos son muy malos, o son tan buenos que parecen malos. Y creo que es la segunda, son tan buenos que lo hacen tan natural que parecen tus vecinos. Sí. No, es además que eso, que iba a decir que recuerdo que en la proyección, en ese momento, hubo un momento de relax, la gente se reía, que era también muy atípico, ¿no? Que una peli de terror y de golpe tenía toda esa fase que era casi comedia, en plan, aquí no hay quien viva, ¿sabes? Y unos hablaban de otro, y este no sé qué, y esto no sé cuánto. Se metían un poco caña uno al otro y era como de golpe así un par de gags de vecinos muy naturales, muy... Y parece como que juegas a tranquilizarte para lo que te va a venir, ¿no? Parece como que pretenden jugar a que el espectador se tranquilice, se relaje, se aburra incluso, para luego darle la caña. Claro. Sí, la verdad es que creo que a toda la gente que iba a ver algo de terror y la manejó la película a las mil maravillas, el ritmo fue como una composición musical bien orquestada, bien ejecutada y fue como un tiro. Yo la verdad es que recuerdo con David Ambit, con el que me hice muy amigo, pues de verla en Sitges, recuerdo eso, y fue fascinante la energía que transmitía todo el público con el terror, con los sustos, con los gritos, y fue bueno, pues una experiencia. Curioso también. Volví a ir al cine con mi familia, con amigos que no la habían visto, querían, ay, vente con nosotros. Pues la vi 4 o 5 veces, claro. Y era genial ir a cualquier sala y ver cómo la gente se llevaba un susto tremendo. O sea, uno tras otro, pero luego llegaba el punto de la niña Medeiros y esas expresiones y esos gestos y taparse y las caras de angustia y todo eso yo no lo he visto nunca en una sala de cine. Entonces fue como, toma ya, tío, toma ya. O sea, que esto, en este pase que tú comentas en el estreno en Sitges, no sé si tú estuviste el día del estreno, pero incluso hicieron una cosa que no se había hecho nunca, que es grabar con ISO a los espectadores para ver sus reacciones y luego usarlo como tráiler para lanzarla en cines. O sea, esto me pareció a mí... Sí, para convencer a la gente. Sí, todo fue acierto tras acierto, sí. Fue un momento de libertad y de inspiración, esa libertad que les dieron y no paró de acertar todo y bueno, pues ahí tenemos un clásico de terror que ha dado para 4 películas
Ha sido... Y luego las copias americanas. Y luego el universo expandido, que creo que no hay ninguna película de terror que tenga un universo expandido con novelas y con cómics. Y un videojuego que se empezó a hacer y no terminó de fraguarse, pero yo recuerdo que yo vi escenas de aquel videojuego para móvil. Sí. Y volviendo a lo que hablábamos de los vecinos, yo vi anoche la película para tenerlo de fresca y poder hablar contigo. Sí. Y me llamó mucho la atención una cosa de los aciertos. ¿Sabes que hay una cosa que predecía como el futuro en esta película? No. Hablando con los vecinos, hay un momento en el que están entrevistando a todos los personajes y hablan con César, el hombre con bigotito, soltero, que vivía con su madre. Sí. Me dejó anoche impactadísimo lo que dice. ¿Qué dice? La infección esto han sido los chinos estos que comen cosas crudas, que comen animales crudos. Vale, pues, hombre... ¿Qué dices? Hostia, es algo actual hoy en día y se hizo en el 2007. Es algo que claro, que evidentemente la pandemia que hemos sufrido ni venía de ahí ni nada, pero que es algo que dices, ostras, es como visionario, ¿no? Como algo como si nos fueran a saber lo que iba a pasar. Sí. Pues sí. Hombre, supongo que siempre hemos tenido en la cabeza que muchas infecciones vienen de ese tipo de juegos con la naturaleza. Supongo que cuando se escribió eso ya había algún ejemplo. No sé. Sí, pero hoy en día te llama la atención por eso. Seguro que los había habido, pero hostia, que es que se informaron bien y hicieron cosas. Que parece que es una película hecha, también está grabada con una cámara, lo que comentabas tú de lo novedoso, está grabada con una cámara de vídeo, que normalmente el cine se graba con cámaras de cine, no con cámaras de vídeo, que comentaban en un encuentro que tuvieron Jaume y Paco que esto era pues porque el Pablo Rosso tuviera movilidad pudiera moverse por un espacio tan estrecho como eran las escaleras y demás, que esto con una cámara de cine era improbable en esa época. ¿Y cómo nos enseña un rodaje desde dentro? Tú, por lo que has dicho, creo que no, pero tú solo estuviste en el rodaje en tus escenas, ¿no? En la parte en la que tú sales. Sí, bueno, el día que vine a hacer prueba de maquillaje, la prueba la hicimos allí en el propio edificio, porque básicamente no salían de ahí. Estuvieron un mes intenso ahí a piñón, entonces sí, estuve viendo un poquito el entorno, vi mientras rodaban alguna escena y hablé con Manuela y todos. Sí, o sea, estuve un poco empapándome porque sí es verdad que cada vez está uno más curtido, pero al principio todos los rodajes que yo visitaba, pues no solo hacía lo mío, sino que luego me ponía a bichear, echaba vistazos donde me dejaran hasta que me riñeran, porque era como todo fascinante, todo súper, ¿sabes? De haberlo perseguido siempre encontrar un making of y ver cualquier cosa a estar en los propios rodajes, así que sí estuve por allí, pero ya te digo, ese día de prueba y ya el día del rodaje, sí. El día anterior del rodaje también estuve allí en el edificio, estuve viendo cosas y preparando un poco la cabeza. Me gusta mucho ver los sets y las partes donde voy a tener que hacer el qué, para tener luego un tiempecito porque los ensayos mentales también son útiles. Entonces, si tienes el espacio, puedes ensayar en el espacio. También es muy curioso de esta película, por eso que a ti te gusta el visitar los sets y bichear, que dices tú, que esto creo que todos los que nos gusta el cine intentamos hacerlo cuando estamos en un rodaje, que también es muy curioso que la película incluso hay partes que es como un making of de un programa en el que los reporteros están hablando entre ellos de lo que hay que grabar, lo que hay que hacer, lo que no. Sí, también es un poco una lección de cine esta película, ¿no te parece? Sí. Aparte de buscar siempre la naturalidad, tenían que estar siempre pendientes de que se viera todo lo necesario. Incluso calcular qué cosas no se ven, porque hay muchas cosas que por sonido es más interesante para que sugiera y no se vea, pero claro, hay que calcular, hay que preverlo, hay que hacer tomas y luego revisar. Por eso el que llevaba la cámara, aunque la voz la pusiera otro o no, era Pablo Rosso, es un direct photo, un tipo que sabe encuadrar, que sabe, aunque fingir el azar, no perderse los puntos relevantes para la narrativa.
Entonces, claro, es una persona con un ojo como un arquero. Entonces, sí, están todo el rato midiendo, están todo el rato probando, pero con mucho criterio. Sí, claro, el elegir el formato, el elegir qué frases, qué cosas suceden, que todo eso es, pues ya te digo, dos personas jugando, pero dos personas con mucho criterio. Sí, Bueno, sí, dos no es personas no, nada. muchas personas, porque Rosso, ellos dos, Manuela, todo el mundo iba entendiendo el juego y jugando muy bien, jugando muy bien. Es lo que hace que funcione también, porque, bueno, Manuela, ese nivel de tensión que mantiene toda la peli, que la tenía extasiada, ¿no? Sin ese nivel de tensión no tienes la peli, porque Y no olvidemos que Manuela no era actriz en este momento, era su primer papel. Ella venía de estudiar periodismo y parecía como que lo que quería era ser periodista, y sin embargo hace un papel que lo borda, que parece una actriz de las que tenga a sus espaldas cientos de películas. sí, buscaban a una persona con ese perfil, pero eso no quiere decir porque una persona que es reportero y habla de manera natural, en el momento que le digas, haz esto, queremos que parezca un poco esto y tal, pues de golpe empieza a ser impostado o lo que sea. Entonces, ella, dentro de que tenía ese perfil, es capaz de mantenerlo y de no resultar falsa cuando tiene que decir estas frases concretas para que se entienda esto. Entonces, es como que ella puede hacer las dos cosas perfectamente y luego claro, Jaume y Paco supieron motivarla y hacerla entender cada fase. Es que luego a lo tonto he pasado más tiempo pues con ellos y con Manuela, que si en la 2 que si en la 3 que si... Y bueno, pues hemos acabado teniendo nuestras sesiones juntos. Entonces los he visto trabajar de año en año y nada, y ves que trabajan como un ballet, todos se compenetran, todos se entienden, yo incluido, y eso pues tiene su resultado que funciona, Sí, porque el porque terror, codirigir una película no tiene que ser fácil, ¿eh? Dirigir una película ya no es fácil, evidentemente, pero codirigirla ya tiene que ser, porque hay que ponerse de acuerdo en cosas que normalmente vas a decidir una sola persona. Cuando tú eres el director vas a decidirlas tú solo, pero luego tienes que ponerlo en consenso con tu compañero. O sea que, ojo, que esta película, aparte de todo, es difícil de hacerla por esto, ¿no? Creo que esto debe ser una de las cosas complicadísimas. Sí, en Rec 1 Jaume tenía más experiencia, había hecho más películas y Paco venía un poquito más con la intención, yo creo que siempre, Paco, de aprender y de escuchar a Jaume, que Jaume pues tiene mucho criterio y Paco también, pero creo que en principio Paco quería escuchar, pero entre los dos había muy buena relación, entonces Paco y Jaume se escuchaban mutuamente y valoraban las ideas de uno de otro, entonces yo creo que desde el principio fue fácil y poco a poco pues ya en la 2 y tal pues ya se conocían y ya yo creo que eh, sí es verdad que luego como autores que son querían hacer pues lo que hicieron luego, hacer cada uno su visión y tirar un poquito por otro lado y darse la alegría de no hacer una tercera igual, sino no, Paco tiró por algo más gamberro en la 3 y Jaume es más serio, no iba a tirar también por una cosa así tan gamberra, pero, pero bueno, cada uno un poquito a nivel personal, pero los dos tienen Pero los un dos tienen tal. mucho que decir. Comentaban en alguna conversación que han tenido ellos, porque yo, que ya te digo, como soy muy fan de esta película, he estado en infinidad de charlas en los que han hecho ellos aquí en Valencia. Recuerdo mucho que contaban en una que el único momento de discusión que tuvieron, que esto me hizo gracia, por lo único que discutieron dentro, que no se ponían de acuerdo, era porque el niño chino que sale en la película lleva una camiseta del Barça y Paco quería que le llevara del Valencia. Y este fue el único punto de discusión que al final ya me le dijo, pero vamos a ver, si estamos en Barcelona, tendrá que ser del Barça la camiseta. Yo hubiera peleado también.
Será elegido mi equipo. No, bueno. Y un momento que a mí me mola mucho de la película, que me apetecía comentarlo porque esto no sé, esto les oigo contarlo a ellos y me parece que dices, esto están locos si han hecho esto de verdad. Cuando toda la película ya están todos los personajes en el edificio y va a arrancar todo lo que es la violencia, ya ha muerto la señora Izquierdo, pero están todos ahí descompasados, intranquilos y de pronto cae un bombero desde arriba. Esto cuentan ellos que solo el otro actor que hacía de bombero lo sabía y que su misión era mantenerlos a todos lejos para que el impacto del susto fuera real. O sea, esto creo que es una locura porque hacer esto, si esto se hizo así de verdad, claro, si estaba en el sitio no lo iban a tirar, pero vamos, aún así me parece una apuesta muy arriesgada. Sí, es arriesgada. Supongo que tomaron. De hecho, esto pasa cuando te cuentan cosas, cuando ves makings, cuando estás acabas pensando a lo mejor que estuviste ahí, porque te digo que creo que el día que hice las pruebas era ese día. Y creo que tiene sentido, porque era como un efecto que había que probar y era el día que yo estaba haciéndome las pruebas de maquillaje a mitad antes del rodaje y creo que lo vi allí en directo como rodaban eso. Pero ya no sé decir si mi cabeza se lo ha maravillado, pero de todas formas, claro, he visto un montón de efectos y de cosas especiales y normalmente, pues claro, hay gente que tiene la información necesaria, que vela porque no suceda nada, y supongo que lo hicieron con mucho cuidado. Pero sí, efectivamente, si le llega a caer el muerto encima, es que lo tengo demasiado vívido. Creo que yo estaba allí, o sea, ya es un problema. Pero... No, estarías si estuviste. El que no estaba, desde luego, soy yo y hubiera pagado, que yo soy de los que luego he ido a posteriori a Barcelona al edificio a verlo. Solo por quiero ver el edificio donde se ha rodado esto. Jugaron mucho con la sorpresa, con omitirle mucha información a los actores, sobre todo a Manuela, y la inducían a error para, pues eso, para capturar la realidad y le decían, vas hasta aquí y allí al final saldrá no sé quién y lo que hacía era salir antes en otra de las puertas para pillarla. Entonces, ella ya sabía que cuando sucedía algo inesperado no se saliera del papel, sino que lo cogiera y lo aprovechara. Y claro, constantemente hacían ese tipo de jugadas, reparto, entonces, claro, esa seguro que también la jugaron. Y Manuela, claro, cuando yo llegaba y estábamos en maquillaje y tal, me decía, Javi, o cuando estaba, no me mostraron a ella hasta que no estuve ya acabado. Pero enseguida ya me venía y me decía, Javi, ¿te han dicho que hagas algo diferente a lo marcado y tal? Y yo, bueno, como entendía el juego pues les decía, uy, me están llamando, ahora hablamos, Manuela, tal, o sea, no le desvelaba nada, ¿sabes? No quería, porque realmente no me habían dado ninguna información nueva o tal, pero me parecía genial que la mantuvieran en ese nivel de intriga, de susto, de atención, de alerta, que luego ya durmió durante un mes y descansó, pero durante la peli tenía que estar eso, en tensión, y ese tipo de trucos inhumanos son muy, muy útiles en el cine. De contar solo parte, sí, porque eso se nota en la película. Yo como he dirigido algún corto y más o menos sé cómo funciona este mundillo y como he visto mucho cine de terror, realmente es lo que dices tú. Tú ves esta película y parece que todo sea casual, que la película ni siquiera esté entalonada ni montada en nada. Y dices, no, evidentemente todo esto es mentira, todo está hecho a conciencia, está montada, está entalonada, está coloreada, está hecho todo. Pero está hecho de manera que parezca que no está hecho nada de eso. O sea, es la magia que tiene esta película. Sí. Y la verosimilitud que tienen los personajes en todo. También yo recuerdo una escena en la que es una tontería, pero recuerdo cuando los dos vejecitos, el matrimonio, les pregunta el policía en qué puerta viven, que cada uno dice una y discuten entre ellos. Y esa discusión es verdad porque contaba, creo que era Jaume, que le dijeron a uno una puerta y a otro otra precisamente para tener esa reacción de naturalidad. Claro, es maravilloso. Y entonces ahí discutían que vivimos en la puerta 2 y la otra que vivimos en la 3.
Maravilloso, maravilloso. Me parece ese tipo de truquitos y tales. Pues eso, un juego lo que se montaron y fíjate. Mira. Entrando en tus escenas, realmente, supongo que no, porque he visto el making of, pero no están grabadas realmente con iSoft, ¿no? Están grabadas con una cámara normal y luego hecho en pospo. No, no, no. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde o sea, se grabó, no hay imágenes de eso sin iShot. Lo que hacíamos era grabar a oscuras, pero con un hilito de luz. O sea, había un poquito de luz, esto de que la pupila se te acostumbra, ¿sabes? Y tirábamos, grabábamos y sobre la marcha, cuando acabábamos la escena, porque claro, Pablo Rosso tenía que mover la cámara sin cableados ni nada, entonces grababa, hacíamos como un circuito, todo el proceso, y entonces íbamos al combo, conectaban la cámara y lo veíamos en el combo, veíamos la toma entera y decíamos, "Ay, vamos a hacer más para acá, esto no se ha visto, esto tal", y volvíamos. Y lo que veíamos ya era en night shot, o sea, O no sea que sé sí si... que era con poca luz y con demás. Pues mira que esto debe ser más difícil aún hacerlo. Claro, pero es que el night shot es un efecto muy concreto y los efectos y tal supongo que harán algo parecido, pero no es auténtico. Y si toda la peli la estás haciendo con esa autenticidad, no había otra manera. O sea, Pues había que hacerlo así. me imagino a Javier Botet con todo ese maquillaje, con todas esas dificultades que tendrías para moverte y encima a oscuras en un habitáculo lleno de cosas, de personas y de objetos con los que tropezarte. O sea, esto es aún un más tour de Tenía, force. sí, muchas veces los maquilladores, como el terror, siempre se suele rodar en zonas oscuras y iluminadas para que sea más tétrico y tal. Suelen tener como los mineros, ¿no? Como unas gomas así en la frente con las lamparitas y retocan y cambiamos y no sé qué y seguimos. Sí, sí, de hecho, eso se veía un poquito, pero ya te digo, era lo justo para que no nos cayéramos por una zanja y mientras saliera bien el efecto de Night Shot. Pues vamos, estoy flipando en estas cosas. Luego también cuando ya empieza tu escena, cuando vamos a entrar cuando los personajes huyen despavoridos porque ya están todos infectados y aquí creo que es otra ruptura de la película, que en un principio parece que es una película de zombies, de infectados o zombies, como lo queramos llamar, y luego aquí nos desvelan que lo que es una película de posesiones, que las posesiones son tipo infección, pero que es una posesión para que nuestros oyentes, iba a decir nuestros espectadores, como me he venido arriba, nuestros oyentes lo sepan, aunque doy por hecho que tú lo sabes, cuando suben a ella están todos los recortes de la niña Medeiros, donde el padre Albelda, digamos, que da una explicación con esos recortes. Sí. Me hizo mucha gracia que la niña Medeiros, la niña que sale de comunión, es la sobrina de Paco Plaza, que dices, uff, Sí. no sé si mi hermana me dejaría hacer algo así. Sí, sí, hombre, genial, o sea, y más a posteriori, ¿no? Decir, qué suerte que tuve, mi imagen está en esta obra magna. Pero sí, bueno, pues típico, directores, productores, meter sus guiños o su primo que haga de extra o lo que sea, pues esa foto, supongo que la vio perfecta, que encajaba y dijo, pues ala, vendemos a mi sobrino. Sí, sí, la Tristana Medeiros. Tristana Medeiros, que también he leído yo hoy, eso lo he leído hoy, no se lo he oído decir a ellos, que el apellido se sacó de Glenn Medeiros. No sé si esto será cierto o si tú lo has oído alguna vez, pero me ha parecido muy loco. Sí, pues hombre, desde el principio hubo bromas con eso. Mira, Glenn Medeiros, no sé qué tal. Y todo el mundo decía, no, hombre, no será por eso, será algo más, no sé. Y la verdad es que he oído las dos versiones, no sé ni siquiera si ellos me las han corroborado cuál es la real y no me acuerdo. Esto es como lo del efecto Mandela. Acabamos diciendo,
No, fue por Glenn Medeiros. Todo el mundo lo acepta y luego resulta que no era por eso. No me acuerdo. Yo desde luego a ellos nunca les he oído decir que sea por ellos, ¿eh? Yo te digo que he leído mucho sobre estas películas y esto lo he leído hoy después de no sé cuántos años leyendo cosas sobre esta película, o sea que no creo que sea así. Sí me suena habérselo oído a ellos, pero en tono de broma, pero a lo mejor es que es el único tono que hay para esa elección. No lo sé, se lo preguntaré si me acuerdo la próxima vez que les vea. La ubicación de tu personaje yo creo que es súper aterradora por lo que hablamos, por el night shot, por todo, por la composición de la escena en sí. Pero tú dices que te sentías a gusto haciéndolo, que no era algo, siendo tu tercera película, deberías de verte en algo súper loco, ¿no? Con esto, ¿te sentías como si fuera algo normal y corriente? Yo me sentía bien porque, o sea, yo siempre he tenido mucha conciencia de detrás de las cámaras y todo eso. O sea, quiero decir, no por experiencia, sino porque veía cómo era el proceso. Entonces, cuando veía making of, los maquillajes, todo eso. Entonces me dicen, ¿no te da miedo? ¿No te asustas cuando te ves maquillado? Digo, no, joder, llevo 8 horas. Si me cambiaran en un segundo, me puedo asustar a lo mejor, pero si llevas 8 horas transformándote hasta las narices, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy a gusto porque sé que todo está bien, simplemente estamos rodando una peli. Lo más duro era que, claro, eran secuencias, aunque luego haya maneras de encajar unas con otras, nosotros rodábamos como ellos iban, venga, para allá, para acá, da golpe aquí y tal, vamos tal, no sé qué, y tardábamos cada toma pues 10 minutos o algo así. Entonces eran agotadoras. Alguna vez me acuerdo que me dio un jamamocuquillo de decir, vamos a esperar un minutillo, tal, que me recuperara, porque es que, claro, era acción y yo, que me encanta, pues me meto ahí en el papel y empiezo descosido a dar martillazos, a dar golpazos, a ir detrás de esta, no sé qué tal, pues paramos un poquito y luego volvemos a hacer otra. Es cansado, es duro, no estás del todo a gusto porque estás con los pies desnudos en un suelo fresquete, porque estás medio húmedo por la sangre, por muchas razones no es el estado más cómodo en el que yo puedo estar. Yo prefiero estar bien vestido o desnudo, pero en un sitio blandito y calentito. Pero no era eso. Pero estábamos a gusto a nivel creativo, estábamos disfrutando de las cosas, porque veíamos la toma y era aterrador, estéticamente era muy original, era muy chulo lo que se veía. Entonces era como, oh, qué guay, qué material más chulo. Venga, vamos a tirar de aquí, vamos a tirar. O sea, que estábamos felices, como cineastas felices. Y claro, esto ha sido, creo que ha sido lo que te ha abierto a ti puertas a hacer miles de cosas y a hacerte súper conocido, aparte de tu talento, evidentemente. Pero cuando hicieron la versión 40 en la versión americana, ¿en ningún momento te propusieron a ti hacer repetir papel o sí que te lo llegaron a proponer? Sí. Bueno, ellos vendieron guión antes incluso del estreno. O sea, los americanos, Sony y Screen Gems, habían comprado el guión para hacer su versión sin haber visto el material. Cuando se estrenó por fin en Sitges, el material llegó a ojos de esta gente y dijeron, wow, ¿quién va a hacer mejor ese personaje que él? ¿Sabes? No, esto no es, venga, a ver quién lo hace, cualquier actor puede, no, sino en este efecto tan impactante, este físico y tal. Entonces enseguida me llamaron, pero claro, ellos, como tenían ya tiempo antes el proyecto ya ordenado, tenían la pre ya hecha y rodaban en un mes. Entonces me dijeron, vale, pues el mes que viene queremos que te vengas aquí a rodar. Y yo, ¿cómo? O sea, no tengo el visado. Y el visado es un papeleo, es al menos el primer visado que te hacen, pues tarda un par de meses, no uno. Tienes que solicitar ciertas cosas, que tira para allá, que tira para acá, tienes que ir al consulado, bueno, unos papeleos que no daba tiempo a conseguir.
Entonces, bueno, pues como ya tenían fecha de rodaje, dijeron, bueno, pues nada, lo hacemos de otra manera. Fue Doug Jones el que lo hizo y nada, y luego con Doug Jones yo hablaba no sé si era por Facebook o por algún lado, porque ya hablábamos por cosas y tal. Y él me felicitó por mi trabajo en REC y tal. Y yo, no, joder, a ver si algún día nos conocemos y trabajamos en algo, que luego ha sucedido. Hemos trabajado un par de veces juntos ya. Pero sí, fue la primera vez que me dieron un toque. Pero luego pasaron años. O sea, yo la verdad es que dije, no hay problema porque ya volverán los americanos y tal. Pero sí es verdad que no hubo ningún cambio porque empecé a seguir haciendo peliculitas, alguna serie y todo aquí a un flujo lento hasta que no, por azares de la vida, no me fui a Texas con Vigalondo, con Carlos Bermud, con David Pareja, con amigos. Nos fuimos al festival de Austin y conocí allí a Andy Muschietti. Andy Muschietti tenía su corto Mamá y tenía pues su intención de conseguir producción para hacer la peli. Pues nos conocimos allí. Tim Led, el director del festival, me dijo, mira, te voy a presentar a un chaval, ¿qué tal? Bueno, pues mira, sí, Mamá. Digo, sí, he visto el corto, muy guapo. Pues quiero hacer la peli y la verdad es que creo que serías ideal para hacer el perfil. Y yo, de Buti, pero de ahí a que salga la peli, pues un año o dos después, fue cuando me cuenta eso, que Guillermo del Toro la iba a producir y que yo iba a ser mamá, así que esta fue una oportunidad ya más real porque era cine americano, ¿no? Para americanos y donde ya tendrían una conciencia de que soy un actor, ¿no? Que soy algo que viene de un país, ¿sabes? Como una peli japonesa o no sé qué, a saber de dónde sale todo esto, porque al principio mucha gente pensaba que eran efectos digitales, pensaba que se había hecho con técnicas mixtas entre muñecos y no sé qué, y toda la prensa que vosotros leíais aquí, el actor de REC, no se leía allí. Entonces, que los profesionales del medio y del cine internacional tuvieran conciencia real de quién soy, de lo que podían hacer conmigo, no lo tuvieron hasta que después de estrenarse Mamá, que volvieron a caer en efectos especiales y tal. Guillermo del Toro, Bárbara Muschietti, los productores me dijeron, ¿te importa que colguemos el test de movimiento que hicimos en YouTube? Y dije, no, para nada, cuélgalo, a mí eso me parece genial. Un test de movimiento en el que soy yo, sin ningún efecto añadido, con un camisoncito y una careta así mal puesta. Entonces, para que la gente viera qué porcentaje de ese terror generado lo traía yo de casa y lo proporcionaba yo con mis movimientos y mi trabajo, que no desapareciera en un efecto digital. Entonces, a raíz de ese vídeo que se hizo un poco viral y entre todo el mundo del terror y tal, ahí es donde ya noté yo un punto claro de inflexión en mi carrera. Ahí es donde empezaron a llamarme de todos lados. Ahí es donde me vinieron un montón de propuestas y empecé a no parar y hubieron varios años que estrené 7 pelis, otros 8 pelis o yo qué sé. O sea, como hubieron un par de años muy locos. Pero fueron a raíz de eso, ¿sabes? Alexander Aja me contaba, yo vi ese vídeo y muchos profesionales de allí a los que conozco lo vieron y decían, joder, qué de puta madre, hay que currar con este tío, hay que tal. Y bueno, pues ese vídeo fue la clave. Sí, es que es impactante, te digo. Tú ves claro, como espectador ves cualquier película de las que has trabajado tú y claro, yo la primera que vi fue REC, pero luego en Mamá lo mismo. O sea, es increíble que no solo, no todo es maquillaje, todo es tu interpretación, tus movimientos, tu gesticulación, todo. Y el maquillaje y todo añade, pero pues sí es verdad que claro, que no es solo tener un cuerpo, sino saber explotarlo, ¿no? Darle un poquito de intención y llevar el personaje un poquito más allá.
Y luego también, que quede claro para todos los que nos oyen, que luego Javier Botet también ha hecho películas como un personaje normal, como cualquier otro actor de la industria cinematográfica, y también funcionas de maravilla en todas las películas que lo has hecho, aunque sean menos, evidentemente, pero también eres un tío con mucho resultado ante la cámara para prácticamente cualquier cosa. Algo habrá que se te dé mal, supongo, porque no hemos sido capaces de encontrarlo. Los primeros rodajes y me dijeron unas cuantas veces, dice, ¿no? Se encontraban como algo que ellos esperaban que al menos no fuera muy feo, pues funcionaba muy bien. Y me decían, dice, la verdad es que creíamos que habíamos contratado un monstruo, ¿no? Un físico y un maquillaje y tal, y nos hemos encontrado con un actor, como que enseguida pues utilizaba y buscaba y encontraba y nada, y eso pues la verdad es que me eran como halagos muy bonitos y bueno, siempre intento hacer lo mejor que puedo, sea para lo que sea, porque muy pronto descubrí que nunca sabes cuál de tus trabajos va a ser el más lúcido. Sí, yo estoy de acuerdo en que funciona muy bien, incluso en los... Me sabe mal llamarlo, pero incluso en los papeles normales, en los papeles que haces de Javier Botet, que se llama de otra manera y que es otro señor. Uh-huh. El final de la película también es un final que a mí me impacta mucho, y quería comentarte una cosa que doy por hecho que la sabrás, pero igual nuestros oyentes no lo saben. El final se supone que el cámara ya ha muerto, solo está Ángela mirando la cámara en esa visión nocturna, y supuestamente tú la arrastras, aunque a ti no se te ve, pero supuestamente tú la arrastras, y Ángela dice la clásica frase, que ya es un clásico de nuestro cine, de Pablo, grábalo todo por tu puta madre. Sí. No sé si sabrás que cuando esto lo contaba, creo que lo cuenta Paco en el making of de la segunda parte, que ellos exploraron el edificio por dentro, pero en la segunda parte estuvieron explorando la azotea, y en la azotea de este edificio de Rambla Cataluña hay un dibujo grabado en la piedra, un dibujo no, tallado en la piedra justo en la parte de arriba de la fachada, en la balconada que da a Rambla Cataluña, en la que hay una mujer gritando y un monstruo arrastrándola de los pies. Pero en el diseño del edificio. No, en el edificio de verdad. Sí, pero quiero decir, es un grabado la construcción o que alguien No, en la construcción, tallado en piedra desde que se construyó ese edificio. Ostras, pues fantástico. Y esto cuenta Paco, que ellos no habían estado en la azotea, y cuando estaban localizando en el edificio y Paco subió a la azotea, llamó a Jaume y le dijo, tío, sube a ver esto porque acabo de flipar. Yo cuando oí contar esto no me lo creía, no daba crédito, dije, esto es cachondeo de lo que tienen estos dos cuando trabajan juntos, y lo busqué en YouTube, en Google, y está la foto. Está la foto de esa supuesta niña Medeiros arrastrando de las piernas a una mujer. Qué bueno. Pues no, ese detalle no lo conocía. Bueno, pues te he contado yo a ti algo que no conocías, que me sorprende. Claro, pues, hombre, tantos detalles, hay tantas cositas, la hemos estudiado tanto, ¿no? La hemos repasado de arriba abajo y hecho tantas preguntas que, bueno, pues sí, hay muchas cosas que se me escaparán. Sí, yo no sé la de veces que he visto esta película. Y bueno, tenía muchas cosas que preguntarte, pero eran cosas de escenas, y me parece que lo que has llevado tú era mucho más interesante y mucho más dinámico, porque era el estar dentro de la película, y me ha parecido súper chulo. No sé si hay algo más que consideres que debes de añadir. Llevamos más o menos una horita hablando, no sé si tampoco quiero robarte demasiado tiempo, y sobre todo, pues no sé si te queda algo más que quieras contarnos sobre tu experiencia. Muchísimas cosas, fue poco tiempo, pero hay muchas historias. O sea que sí, te podría contar mil movidas más, lo de las zapatillas, que bueno, pues un rodaje a veces pues golpeaba más fuerte, porque hay escenas en las que empecé, al principio quiero decir, la escena final, empecé a dar martillazos con un martillo de verdad. Entonces rompí un tabique y entré y rompí la conexión de la luz, un chispazo, hubo que reabrir la luz, porque claro, los combos y todo eso
aunque estuviéramos a oscuras, eso sí necesitaba electricidad. Pero luego rompí un mueble y los cristales los reventé todos. Me hice polvo un dedo que se me infló, pero seguí dando martillazos. Y los cristales por los suelos. Tuvieron que ponerme zapatillas, que eran unas zapatillas a cuadros, de estas de abuelo, de toda la vida. Y entonces era curioso porque en la siguiente toma la niña me dijo, tal, no sé qué, y en un momento dado la cámara gira un poquito para abajo, ¿sabes? Y es como, oh, qué monstruoso, pero va a gustito con sus zapatillas de abuelo, ¿sabes? ¿Eso se ve en la película? Eso no se grabó, pero hicimos otras tomas, Ah, ¿sabes? vale. Te digo, Como eso sí se ve. lo vimos en el combo y todos nos reímos y dijimos, venga, vamos otra vez. Luego la zapatilla debajo tenía un cristal clavado casi hasta mi piel, que si no llego a llevar las zapatillas me hubiera hecho un agujero enorme. Jaume y Paco sacan pecho de que no tienen nada digital la peli y bueno, solo hay una pequeña mentira y es que oscurecieron el interior de la braga en un momento dado que estoy muy cerca de la cámara porque se me salió un huevecillo y lo tuvieron que oscurecer. Yo supongo que eso lo habrás oído también. No, sí, esa anécdota la había oído. La verdad es que no la recordaba, pero sí que la había oído. Claro, yo llevaba todo a presión con un tanga negro y luego la braga horguera para que se meneara por el aire y por el movimiento, no porque la campana le diera así, pom, pom. Entonces estaba como a presión, pero al girarme en un momento dado en el que Manuela se está tapando la boca, que se le salen los ojos de las órbitas y estoy cerquita, pues, y ahí se intuía el huevete que se salió del tanga y entonces pues lo oscurecieron un poco. Claro, no podía estar eso ahí porque eres la niña Medeiros, no el niño Medeiros, si no, no hubiera pasado nada. Si no sería, ¿qué ha pasado con la niña? Ha hecho ahí un metamorfosis. Y bueno, historias, estando con la niña Medeiros. Hay otra anécdota que es que después de tantas horas en maquillaje, una de las chicas de maquillaje con las que tenía muy buen rollo, pues no sé por qué yo pensé que había tema y estábamos solos en una sala mientras hacían al final un wild trap. Nos habíamos reído mucho, habíamos estado allí trabajando y tal, no sé. Pero que me sentí como con una confianza, porque cuando trabajas con eso acaba olvidándosete el aspecto que tienes, ¿no? Y como que me arrimé para acercarme a ella, como a besarla. Tú fíjate cómo estaría yo de cansado y de agotado. ¿Qué cabeza se le ocurre siendo la niña Medeiros, que Maquillado. es como peor aspecto no se puede tener? ¿En qué momento yo pensé que iba a ser posible? Yo no sé, quizá me divertía intentarlo y recibir una cobra obvia. No lo sé porque ya ni me acuerdo cuáles eran las cosas que pasaban por mi cabeza, pero pues eso, intentar ser la niña Medeiros, intentar besarla. Claro, ella se echó para atrás, obvio, y nos echamos a reír y bueno, ella se rió, yo dije, ¿qué pasa? Como diciendo, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Soy feo? No te gusto, porque, no sé, hay muchísimas historias condensadas, es que fue intenso. Y luego sí, la 1, la 2, la 3, tal. Pero bueno, yo creo que si quieres hacemos otro día la segunda parte. Sí. Una experiencia para no olvidar, me imagino. Sí, fue fantástico, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Pues te tomo la palabra de lo que has dicho, de que si un día nos planteamos hacer la segunda, yo te tomo la palabra, no te voy a decir que no. Okay. Pues nada, Javier, solo me queda pedirte una cosita que le pido a todos mis invitados a tradición, que es que me escojas una película del cine fantástico hecho en España, me da igual que sea clásica, que sea antigua, que sea de cualquier época, una película que te marque, que te guste, que no sea esta, evidentemente, y que para ti signifique mucho, por lo que sea, me da igual que en la que hayas trabajado tú o que no hayas trabajado en ella, simplemente que te guste. ¿Fantástica o de terror, has dicho? Fantástica y de terror en general, de todo lo que es el mundo... ¿Española? Sí. Sí, pues...
Bueno, pues yo creo que hay referentes de mi época, de mi edad, muy grandes, como puede ser El Día de la Bestia, incluso la anterior, la de, ay, ¿cómo se llama? La anterior de Alex. Acción Mutante. Eso, Acción Mutante, que bueno, yo recuerdo encontrar algo pues que no se hacía aquí, y que no, ¿sabes? Ser jovencillo y ver algo que me atraía, que era divertido, que era asqueroso, terrorífico, divertido, diferente, ¿no? Y recuerdo divertirme mucho con estas pelis. Y te atrapó, Entonces, muy bien. Pues sí, yo nada, hablaría. apuntamos a esas dos como tus favoritas en estos momentos. Y nada, Javier, mil gracias por participar, mil gracias por dedicarnos tu tiempo, por contarnos todas estas anécdotas y por ser tan majo. Hombre, un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, pues vamos con la segunda parte. Como siempre es un cortometraje y en este caso el cortometraje que nos acompaña es Turno de Noche, un cortometraje tan gamberro como salvaje. La primera vez que yo vi este corto fue en Cocheres de Sants, el festival famoso por infinidad de cosas, festival al que le tengo mucho cariño por el excelente trato que me dieron en aquel año cuando el mundo era mundo y cuando no había pandemias ni cosas de estas, y estuve allí presentando mi corto. Y descubrí en la misma parrilla de cortos este turno de noche de Juanjo Adi, que es su director y es quien nos acompaña hoy. Bienvenido, Juanjo. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte aquí porque ya en su día, cuando yo vi este corto, ya escribí una reseña y cuando empecé a hacer el podcast, pues yo siempre tenía en la cabeza cortometrajes que quería que un día u otro pasaran y este era uno de ellos porque me pareció un corto maravilloso, me pareció un corto que tiene mucha fuerza y la verdad es que me impactó mucho. ¿Cuál es tu trayectoria? Porque si no me equivoco, este corto, que a mí me parece que es un corto con muchísimo talento y con muchísimas cosas que ahora iremos analizando, es tu primer trabajo. Pues sí, como trabajo serio, por así decirlo, sí. Hice un corto para clase, estudié un ciclo de imagen y teníamos que hacer un corto de final del ciclo, como en todo, imagino, y hice un corto que fue, vamos, entre dos compañeros, algo muy, muy, muy amateur. Y ese mismo verano, pues me aburría mucho y dije, ¿por qué no lanzarme a hacer algo un poquito más serio? ¿Y cuál es la trayectoria que tuvo este corto? Porque yo lo vi en Sants, pero me comentabas tú en aquella época cuando hablamos que era tu cierre de ciclo de la trayectoria que, como todos nuestros oyentes sabrán, y si no saben se lo decimos, pues un corto cuando lo haces, lo que haces antes de ponerlo en abierto es moverlo por festivales durante un tiempo. ¿Cuál ha sido la trayectoria la trayectoria del corto? Sí, la trayectoria de cortos. Estuvo, o sea, también como fue el primero que hice, lo fui distribuyendo yo y también era muy novato en todo el mundo de festivales, entonces tampoco estuve en mucho, estuve como, no llego ni a 20 festivales, si no recuerdo mal, unos 17 más o menos. Bueno, pero estuve en Sants, estuve en Elche, estuve en algunos de Estados Unidos, en el Bot Show, ese era de comedia, terror, ese es muy divertido porque también tienen programas de radio y tienen cosas muy, muy friki, muy friki. Bueno. No sé, en Ohio, varios, no sé, un poco un batiburrillo entre Latinoamérica, Estados Unidos y por aquí por España. 20 festivales no es poca cosa, ¿eh? 20 festivales en tu primer corto, ya te digo yo que yo pocos directores pueden decir que su primer corto pasa por 20 festivales. Ay, pues no, tampoco lo sé, porque es que ya te digo, es la primera vez que entraba en esto y tampoco sé. Claro, yo veo por ahí en Vimeo y en muchos sitios, pues voy viendo cortos y veo la cartelera de festivales y digo, madre de Dios, esto. Entonces, comparándome con otros, pues sí pensaba que eran pocos, pero bueno, sí. No, pues yo te digo, yo te digo más como tú me lo dices.
Yo te digo que son muchos porque, claro, tú ves por ahí cortos que igual tienen 200 selecciones, pero son cortos que han costado muchísimo dinero y este corto siendo amateur doy por hecho que no es lo mismo. Yo, por ejemplo, con mi último corto que me parece mucho, ha estado en 8 festivales en el que estuvo en cartel contigo en Sants, o sea que 20 ya quisiera yo. Pues entonces, mira, entonces debo estar muy agradecido. Bueno, antes de entrar a lo que es desgranar el corto, como siempre nuestra audiencia sabe, como vamos a destrozar el corto, vamos a desvelar cosas, siempre invitamos a nuestros oyentes y nuestras oyentes a que vean el corto. Este corto está en abierto y ¿dónde lo pueden ver, Juanjo? Sí, pues está en mi canal de Vimeo. Si buscan Juanjo Avi, Vimeo Turno de Noche, en Google, aparece. Casi seguro. Vale, pues, y si no, hay página de Facebook también. Vale, pues es el momento de que todos los que nos estáis oyendo le deis a la pausa al programa, veáis el corto, que son 10 minutitos, y luego volvéis y oís cómo lo destripamos, porque vamos a hablar de todo lo que es en cuanto a imagen y todo lo que fue en cuanto a producción. A mí lo primero que me llama la atención de este corto es que ya la primera imagen creo que es una declaración de intereses. En la primera imagen vemos la cámara colocada en el salpicadero de un coche con un plano muy bonito y con una mugrienta carretera y una música muy pegadiza que a mí la verdad es que la banda sonora del corto me parece maravillosa. Y a mí esta primera escena a donde me lleva ya es al cine Greenhouse, al cine mexicano de serie B de los 70. Es una unión de todo eso, es a donde me lleva a mí. Pues me alegro porque no es que fuese por ahí en un principio en la idea, pero por lo menos en gusto me encanta. O sea que si me dices que te hay imágenes o algo parecido, yo súper orgulloso. No era esa la idea, pues yo desde luego, luego es donde lo veo. No busqué, pues perfecto, porque ahora tenemos algo entre manos para el futuro y va más por ahí todavía. O sea que me alegro mucho. Tenéis algo entre manos, por lo que me comentabas fuera del micro, como una especie de segunda parte de continuación, ¿no? De lo que es Turno de Noche. Sí, bueno, no continuación como tal, pero sí se puede llamar como otra historia más del chatarrero. Del chatarrero, que es maravilloso, que también hay una cosa que a mí me llama la atención muchísimo. El personaje, el chatarrero, el actor que hace el chatarrero, yo creo que es un personaje que tiene mucha fuerza. En el momento que se baja del coche ya es un personaje que dice mucho, con esa gorra que parece sacada de la publicidad de un matadero. Su presencia ya es una interpretación en sí, solo el hecho de estar frente a la imagen. No sé si era un actor que tenía ya recorrido como actor, pero lo poco que hace es brutal. Sí, tiene, no es que tenga un recorrido gigantesco, pero sí tiene recorrido. Él además es productor y guionista también, pero sí, como actor tiene cosillas así también del género de terror, cosillas de acción, alguna cosilla leve, mucha comedia hecho también. Cosillas, pero sobre todo cortos también, pues que no se ven en salas del estilo de este. Y de los festivales de los que, también de los en los que tú te mueves, imagino, y la gente que está entrevistando, estamos todos dentro de un mismo círculo, más o menos. Sí, todo es lo mismo, porque este corto yo no sabría si meterlo dentro del cine de terror, porque no es cine de terror, pero sí que tiene toques de cine de terror. No sabía si meterlo en cine de acción, porque también tiene toques de acción, pero vamos, creo que juega en muchísimas ligas. Sí, está ahí en un término medio. Yo iba buscando hacer un thriller realmente, pero al final pues salió una mezcla extraña y bueno, al final quedé contento. Porque creo que cuando lo he visto con gente también escucho risas y escucho más cosas que, bueno, también lo que yo... Eso sí lo buscaba, que no sea todo algo súper serio, sino que tenga también sus momentos que te saque un poco de la tensión, ¿no? Pero que la tensión no pare de estar ahí en todo el momento. No para. Esto me sorprende porque ya te digo que yo... Esto es un problema mío más que del corto, porque el corto yo te digo que no le veo ninguna fisura, ningún problema, pero yo sí que soy de los que veo este tipo de cortos, me pasa lo mismo que a ti, yo veo este corto en Sants y la gente se ríe y yo me pregunto de qué se ríen, porque yo lo veo todo serio, todo más salvaje pero bueno, eso es un problema mío que yo no acostumbro a verle la gracia a nada. Yo soy de los que va a ver una comedia al cine y me río de la única escena en la que no se ha reído nadie de la sala. Bueno, eso ya para cada uno. También es muy personal. Sí, eso, la comedia es muy personal, pero te quiero decir que estos tipos de cortos que
que sí que tienen tono de comedia. Te digo que es un problema mío, no es un problema del corto ni muchísimo menos, pero que yo lo veo me gusta tanto lo que estoy viendo que le veo más el toque siniestro que tiene el corto, que también lo tiene, que otra cosa. Y respecto a esto que comentabas de la comedia, a mí sí que hay una cosa que me llamó la atención cuando lo vi la primera vez y me la volví a llamar días atrás cuando lo volví a ver para preparar esto, que un tipo tan siniestro, porque ya te digo que a mí el personaje me parece que es algo muy grande dentro del corto, que ya es siniestro solo su presencia. Y la manera, por ejemplo, en la que cuando arranca el corto achanta a un perro simplemente con un mínimo tono de voz y con ser él. Y luego, a renglón seguido de esto, lo vemos que se sienta en su puesto de trabajo y se pone a ver dibujos de Tom y Jerry. Algo tan inocente, tan de nuestra infancia, bueno, por lo menos de la mía, que creo que soy más mayor que tú. Pero no, bueno, pero también de la mía, por eso mismo lo puse, porque he consumido Tom y Jerry muchísimo, de pequeño. Y también me hizo gracia, por eso. Sí. Y también sí, es gracioso, pero también, no sé si también ibas por ahí, el corto tiene violencia y realmente Tom y Jerry, aunque en nuestra infancia lo veíamos, son dibujos animados que tienen cierta violencia medida, pero tienen violencia, siempre se están masacrando. ¿También esta violencia te influyó a la hora de elegir esto? ¿O? Sí, un poco también, claro. Aparte de ese capítulo, si te fijas, es de los pocos en los que el gato se asocia con otro gato y son dos gatos contra el ratón, que también era como una tontería que quise meter por lo de ser dos ladrones contra el guarda, y dije, bueno, pues meto este capítulo que me hizo gracia, el que el ratón tuviese que pelear contra dos gatos. O sea, que va mucho más allá. Pues sí, estos son este tipo de cosas que son capas del corto que conforme los vas viendo, conforme lo ves más veces te vas dando cuenta. Pero yo, por ejemplo, este detalle no lo había visto, pero me agrada que me lo digas. Pues sí. Sí, fue buscado, vamos. Tenía 1000 opciones, me encantan también los Looney Tunes, otro tipo de dibujos, pero Tom y Jerry es que fue un día poniéndome a buscar material para ver qué metíamos y le encontré ese capítulo y dije, perfecto. Se me vino el dedo. Y antes de irme a un tema que quiero volver atrás respecto a la gorra, voy a retomar un tema sobre esto, que es una cosa que yo tengo curiosidad y seguramente muchos oyentes, sobre todo oyentes que sean creadores también de obras audiovisuales, tengan curiosidad. ¿Esto lo pones así sin más o tienes que pagar un derecho o buscas la manera de hacerlo gratuitamente? ¿Depende del tiempo que uses? Pues sinceramente, como ya te digo, que era el primer corto y de primera no tenía pensado ni presentarlo en festivales. Yo quería hacer un corto por la diversión de hacer un corto y decidí, he hecho este corto para enseñárselo a mis colegas, a mi familia y era la única aspiración que tenía. O sea que no, eso ni lo pensé. Simplemente busqué un vídeo, lo metí y pensé, no creo que vaya a pasar nada porque haya 10 segundos de capítulo de la animación. O sea que no he buscado ni siquiera el tema legal de eso, hasta qué punto lo he hecho bien o no, la verdad. O sea que igual te estoy poniendo en un compromiso por preguntarte esto. Puede ser, pero bueno, no creo que pase nada. No, ya he hecho la carrera. Sí que es verdad que hay una, no recuerdo cuánto es el tiempo, pero sí que hay una medida de tiempo en la que puedes meter un trabajo que no sea tuyo en un trabajo tuyo. No sé cuánto es el tiempo, no sé si son 10 segundos o es menos. Creo que algo así, igual que con la música me parece que es similar. Creo que hasta 10 segundos puedes coger de cualquier... Pero bueno, es que estoy como también va cambiando cada vez por cada derecho de autor, es un tema escabroso. Respecto a la música, ya que sacas tú el tema, me gusta irme también a las cosas que tú me vayas diciendo y no te esperes solo a que yo te proponga, también puedes tú ir proponiendo cosas. Pero respecto a la música, a mí me parece que la música tiene un ritmo que funciona perfectamente con el corto. Creo que, si no recuerdo mal, una de las compositoras o la compositora es Guadalupe Plata, que esta mujer, esto es una joya, el tema de ella es, esto también es alguien que conoces y le pediste... No, pero aquí sí tuve que hacerlo de manera legal y hay una banda de rock. Se llama Guadalupe Plata, pero eran 3 componentes en esa época. Ahora son 2, hay una banda de Úbeda. O sea, son vecinos nuestros y los admiro pues desde que se formó la banda, pues allá por el 2010 o un poco antes. Lo sigo, vamos, como estamos muy cerca de mi pueblo, iba a casi todos los conciertos que hacían todos los años. Y hablando pues por redes sociales, contacté con el manager, bueno, primero con ellos, le mandé como un premontaje, a ver si os gusta esto, tal, que tengo esta idea. Ellos encantados y me mandaron al manager, el manager me mandó con la discográfica y ahí pues pudimos negociar un poco.
que básicamente el trato fue que mientras yo no ganase dinero con esto no iba a haber ningún problema. Y así ha sido. Pues es muy interesante esto y la banda esta tiene... Esto ya es una cosa personal, ya no... Que bueno, que también para que lo sepan nuestros oyentes, pero esto es una cosa personal. Esta banda tiene discos, tiene discografía editada porque sí. Pues yo lo voy a buscar porque me interesa. Es un tipo de música que es muy del estilo de música que yo suelo oír, es muy rockabilly y a mí me atrapó. Ellos son vamos, podría decir que mi banda favorita y es raro que pueda decir eso de una banda tan local, de cerca de mi zona, pero es que es así. Me encantan, vamos. Tienen, no sé si son por lo menos 5 discos. Te lo puedo mirar, vamos, si me permites. Y la discográfica creo que era Everlasting Records. Pues sí, puedes mirarlo mientras vamos hablando y así también les hacemos publi a ellos, porque te digo que a mí yo soy uno de los que va a comprar discos de esta banda, porque te digo que es muy de mi estilo. Sí, no, es muy bueno. A mí me encanta el estilo que tiene. Además, podría estar en una película de Tarantino perfectamente. Además, tienen, ahora que lo dices, salen en más series. La serie esta de Paco León, Art de Madrid, por ejemplo. Sí, la conozco. Tienen una canción, si no recuerdo mal, incluso en la intro. Y en Shameless también salieron hace ya unos años. Pero hace ya bastante años, hace como 4 o 5 años por lo menos. Pues o sea que además, es curioso porque de los festivales, en muchos de los que no he sido seleccionado, me han preguntado diciéndome, oye, ¿y la banda sonora tal de la música? O sea, me han preguntado por el grupo muchísimo en festivales. Muy bien, organizadores de festivales y demás gente me han preguntado mucho por la música. Pues sí, porque lo valen. Que es muy bueno. Volviendo a lo que te comentaba que quería responder, que quería curiosidades de la gorra esta, ¿de dónde sale? Porque es que a mí la gorra me tiene también súper curioso, porque es una gorra muy curiosa. Y curiosamente es mexicana. ¿Ves? Si es que todo enlaza con el mundo mexicano en este corto. Sí. Pues mira, aquí voy a ser yo quien vuelva atrás, porque también quiero hablar también creo, y esto es muy importante, que también toda la seriedad que coge el corto, o sea, yo venía de estudiar, hacer un ciclo, tal, había hecho cosas, pero también el corto creo que también quedó como quedó, gracias a quien estuvo a mi mano derecha, que es Franzo Nájera, que es un chaval un poco mayor que yo y llevaba bastante más recorrido, y la gorra es suya. O sea, es una idea que yo le comenté a él, fue con quien empecé a hacer las cosas más serias. O sea, él tenía un videoclip una vez en el que mi novia salía actuando, que buscaba una actriz, buscaba figurantes de allí de Linares, de mi pueblo, y yo pues dije, me llevo la cámara, voy a acompaño y hago making of y tal. Y ya conocí al chico, de ahí a los meses le comenté la idea de, mira, tengo una idea de un corto, tal, y le gustó, llevaba esa gorra puesta cuando se lo conté, y justo me acuerdo que hablamos, dije, tío, ¿y si le ponemos esa gorra y lo ponemos así por más? Porque de primera me imaginaba más como una persona con un uniforme de guardia de seguridad normal. Sí. Pero luego pensé, bueno, ¿por qué? Si es que no tiene por qué. Y al final pues tiramos de su gorra y o sea, él es también coproductor del corto, me ayudó en la fotografía, hizo los efectos especiales también. O sea que también ya te digo que el tema gorra tiene más importancia de la que parece, por lo menos de por quién es esa gorra. Pues yo te digo que a mí es una de las cosas también que me llaman la atención y que me atrapan. Y mira que yo soy una persona que no suelo usar gorras, no me gustan las gorras, pero me atrae mucho la gorra de este corto. Pues me alegro. Es que a ver, un detalle también, no sé, la tontería de que tuviese un cerdo, no sé qué, me hizo gracia y para y tan para adelante como que el corto abre con la gorra, vaya. Suma mucho. Luego el corto también, por esto que dices, para ser, porque yo me fijo mucho cuando veo un corto o veo una película. Yo como me gusta la producción y la dirección, pues me fijo mucho en los planos sobre todo. Y me sorprende en un corto como este, que es tu primer corto y que hablas de que estabas pues un poco en pañales. El corto está dotado de unos planos muy, muy bonitos y muy bien estudiados, que aquí no hay nada que esté puesto en un mal lugar. Y, por ejemplo, un plano que a mí, por ejemplo, es de los que más me gustan del corto es cuando el chatarrero está escogiendo el arma que va a usar. El plano ese cenital que hay desde la parte de arriba y luego cómo cambias al plano cuando colocas la cámara donde está la herramienta que va a usar, me parece que no es digno de un cortometraje que está empezando. Es decir, es digno de un corto con mucho más recorrido en dirección que el que tú dices que tenías. Pues sí, pues ese plano, curiosamente ese plano también fue idea de Franz.
Estábamos allí, colocamos todas las herramientas, antes llegaba el trípode de recuerdo para un plano que quería hacer como de corzo con el actor, o sea, la cámara detrás del actor, ¿no? El típico corzo de hombro y la herramienta encima de la mesa. Y él vio un saliente arriba, que hay, porque la nave, bueno, también es que esto hay una cosa que también tengo que dejar clara, el desguace es de mi familia. Yo realmente soy el guarda chatarrero, o sea, yo los fines de semana mi trabajo es el taller de guardia y por eso pues se me ocurrió esta historia también. Entonces la localización me la conozco a la perfección, pero curiosamente ese sitio, pues no me había fijado que había un saliente como con 1 metro así de espacio, que era poner una escalera, subirse y grabar el plano perfectamente, que había hasta el trípode. Y justo antes de grabar el plano me dijo, oye, ¿y si me subo aquí? Y dije, hostia, pues claro que sí, coño, el plano va a ser 1000 veces mejor que el que yo tenía previsto para esto. Y así quedó. Pues Pero tengo ya que ser sincero, o sea, surgió así. Surgió así, pues bueno, ya te digo que es un plano maravilloso. Y lo de que el desguace es tuyo es algo que te iba a preguntar más adelante porque daba por hecho si era de tu familia, porque en los agradecimientos pone algo como desguace de Xavi o algo así. Y dije, sí. Pues esto es, o sea, no solo es tuyo, sino que tú eres el chatarrero salvaje. Bueno, realmente. No, o sea, iba a decir ojalá, pero ojalá tampoco, no sé si me vendría bien ser él. Pero bueno, yo solo le digo a quien nos oiga y esté por esa zona que mucho cuidado con visitar una noche este desguace. Eso sí, eso está bien, eso no está de más. Pero sí, se puede decir que es como una especie de alter ego. También, bueno, está un poco también inspirado en vivencias. No han pasado cosas así, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un desguace y chatarrería. O sea, también en esos sitios, pues a veces hemos tenido alguna movida con alguna persona. Yo no, a lo mejor mi padre o mis tíos. Y yo qué sé, pues también un poco inspirado en ese afán de proteger lo que es tuyo, ¿no? Sí. Pues surgió esta movida. También respecto a esto, hay una cosa que tenía aquí anotada, que un asalto se puede convertir en tu peor pesadilla. Y cuando veo este tipo de cortos que dicen tan poco, con pocos diálogos y pocas ubicaciones, ¿es esa la clave de que esto funcione? Pocas ubicaciones, poco texto, poco diálogos, pero todo tan bien atado. Hombre, seguramente. Y sobre todo para cómo fue rodado, porque fue en una sola noche. Excepto el plano del inicio de la gorra de conduciendo, que sé si lo grabé yo otra tarde con Franza, con el chico este. Lo demás es todo una sola noche. Y evidentemente, si no es porque el sitio es mío y lo conozco a la perfección, pues no hubiese salido tan rodado, porque claro, ya tenía las luces más que probar, todo estaba más que probado, porque voy allí todos los fines de semana. Entonces tengo esa ventaja. Pues sí, todo funciona. Y también hay una cosa muy curiosa. Dime, perdona. Perdona, es que la localización yo creo que es algo, o sea, es 50% del corto también. No, la localización es muy importante y tenerla controlada, claro, de que tú vayas allí a rodar. Y yo siempre digo que si tú vas a rodar en muy poco tiempo, pero ya has hecho todas las localizaciones, has hecho todo un estudio de todos los planos y todo funciona más rápido. Si no, esto es imposible que lo ruedes en una noche. Claro. Por eso creo que sí, que a tu pregunta de antes, o sea, sí. El que fuese la localización una sola, poco texto o ninguno, y todo lo que tuviese más, pues era todo muy familiar, pues entonces fue muy fácil hacerlo. O sea, fácil tampoco, ¿no? Pero quiero decir que sí fue muy realizable. Yo soy tan fan de este corto, sinceramente, porque ya te digo que me gustó mucho, que si algún día me paso por tu tierra de viaje, te llamaré para poder visitar el lugar pues del rodaje. Por mí encantadísimo, vamos. Ojalá pudiésemos ver en un futuro un museo del corto. También es muy curioso una cosa respecto a todo lo que estamos hablando de la magia que tiene el corto, que a mí me llama mucho la atención, que los asaltantes realmente no son los malos de la película porque no llegan a hacer nada. El violento es realmente el chatarrero y sin embargo se gana al espectador y tú estás a favor del chatarrero. Yo por lo menos estoy a favor de él y me parece que lo que hace es normal y luego lo piensas fríamente y dices, bueno, si también esto es lo que iban a hacer, a saber lo que iban a hacer, pero realmente no hacen nada. O sea, no les da opción a hacer nada. No, ninguna. Y sin embargo, el espectador se pone a favor del personaje creo que por el carisma que tiene. Sí, hay veces que los villanos nos ganan más, ¿no? Aunque sea el prota, pero al fin y al cabo el villano también. Sí, hay veces que por eso, simplemente por la actitud o el porte o lo que sea que tengan, pues nos enamoran de cierta manera. Sí, porque aquí creo que es un corto en el que no hay buenos ni malos, hay malos y peores, ¿no? Quizás. Sí, totalmente. Totalmente.
Porque ya te digo que volviendo al tema de los planos, que se disfruta cada momento de lo que rodaste y de lo que creaste. Por ejemplo, una cosa que a mí también me parece que funciona muy bien y que queda raro lo que voy a decir en un corto de violencia y de salvajismo como este, que tiene planos súper majos. El plano de cuando el corto está finalizando y el tipo está arrancando la máquina y demás y preparando lo que va a hacer. A mí me parece que es, yo siempre digo estas cosas, que es poesía de la mala leche. Sí, es como tomarse la calma para hacer la maldad. Sí. Y luego impagable, Juanjo, la escena final cuando ya hace, bueno, estamos hablando de arrasar con el corto porque ya hemos advertido cuando mete los individuos en el coche y hace el bloque este que hacen las máquinas de los desguaces y la deja allí y se sienta encima a echarse el cigarrito de la victoria, para mí eso es ya el colofón magistral. Pues sí, ahí, eso sinceramente, vamos, no, tampoco lo pensé mucho al final, o sea, tenía 1000 variantes, no sé si una idea principal que era que esperaba que se hiciese de día, o sea, que acabara el turno de noche realmente, o sea, hace de día y el tío se quedaba por allí haciendo sus cosas. Pero al final dije, mira, quiero que se lo tome todo lo más tranquilo del mundo. O sea, su turno de noche dura más horas, pero realmente lo que es el trabajo que tiene que hacer en este turno ya lo ha hecho. O sea, ¿qué más trabajo te va a tener en esa noche? No creo que el pobre guarda tuviese más percance. O sea, entonces ya se fumaba su cigarro final y a descansar. Pues ya te digo, es una historia que a mí me gustó mucho y no sé, creo que hemos hablado, pero te he dejado poco. También me gustaría que me aportaras cosas sobre el rodaje, sobre el funcionamiento, sobre esa parte que vais a hacer algo que tiene que ver, pero no tiene que ver, que tampoco pretendo que me cuentes nada respecto a esa, porque lo que sí que no quiero, desvelamos este corto porque ya nos ha advertido, pero ¿te queda algo que nos quieras contar sobre este corto, sobre el turno de noche y sobre el futuro de lo que vas a hacer? Pero principalmente ahora sobre este. Algo que a mí se me ha quedado en el tintero. Sobre este poco más. Mencionar sobre todo, o sea, quiero remarcar la importancia de Franzo, que estuvo allí, me ayudó en todo y ya te digo, él lleva mucho recorrido, ha hecho muchos cortos, ha hecho muchas historias y también esto en un alto porcentaje gracias. Y bueno, también a los actores, también venían rodados José Casas, bueno, Galleta, como popularmente le conocemos, viene muy rodado de cortos de este género, le encanta el terror, es la persona que conozco que más sabe de cine de terror y cine friki, le encanta la troma y toda la gamberrada y la salvajada que puede encontrar por ahí. Y fue muy fácil también con ellos, también gracias a mi novia, que también eran amigos de ella, los tres actores. Entonces también eran de allí de Linares, o sea que fue todo muy fácil porque fue contactar con ellos, oye, ¿podéis venir hasta el día? Adelante. Y fue todo muy, muy, muy sencillo. Por eso. Ellos, los villanos. Las víctimas. Ellos sí son más conocidos y también me hizo gracia porque es el único papel que tienen que es medio serio. Si buscas por ahí por las redes por ellos, tienen mucho contacto con Santiago Segura, salen en Torrente en las 3 últimas partes, en las últimas dos pelis también salen, pero siempre hacen de sus personajes que son bigote y dientes y siempre, vamos, jamás los va a ver fuera de la comedia. Entonces, o sea, que son dos actores que vienen de la comedia pura. Pura y dura. Entonces me hacía mucha gracia que hiciesen un papel pues, tan serio como llegar a un sitio y morir, porque no hacen nada más. Y ya te digo, bueno, y poco más de este corto. Ahora si quieres que continúe con lo del hago aquí el hilo para continuar con lo otro, porque curiosamente Galleta, el actor, también es director, también produce, hace muchas cosas, también ha estado en Sun, creo que justo el año anterior a mi corto, él estuvo con otro, Space Trash Back, no sé si te sonará. El caso es que el título me suena, puede ser que lo haya visto. Es bastante gamberro y creo que incluso ganó un premio en Sun, no estoy seguro de eso. Y bueno, en fin, hemos coincidido incluso con ese corte y con el mío hemos coincidido en muchos festivales de ese año. Y nada, él simplemente pues como, aparte de que somos, o sea, a raíz de turno de noche ya nos hemos hecho más o menos amigos y hemos quedado mucho, hablamos mucho de cine, hemos colaborado mucho en videoclips, otra historia. Y él un día me dijo, tío, me apetecería muchísimo continuar la historia del chatarrero. Y yo estaba bloqueado un poco mentalmente porque estaba con un videoclip y otra historia y no le dije, sí, ya le meteré mano a algo.
y un día me presentó un guión, él. Y me gustó que al final pues hemos decidido producirlo juntos. La segunda parte ya la firmamos los dos. Muy bien, ¿y estáis ya con ella? De momento es un proyecto? No, está además casi que acabar. Nos queda ya la última escena. Vale. Ojalá hubiese sido por ahí al ritmo del otro, pero este se nos está alargando una exageración a comparación del otro. ¿Y el título de ese será? Pues mira, curiosamente, vamos a mantener el título inicial, que va a ser Turno de Noche, pero va a tener como un sobrenombre o subtítulo, como no sé cómo definir la segunda parte del nombre, que será El Lugar Equivocado. Que hay que agradecértelo a ti porque curiosamente es el título que le pusiste tú al corto, al primero, en tu reseña en el blog de Fantástico Español. Pues me agrada saberlo porque esto, bueno, para quien conozca mi podcast pero no conozca mi blog, pues es algo que yo cuando hago una reseña de un corto siempre meto detrás una frase que me invento yo, que es algo que me ha sugerido el corto, y me sugirió el que estos dos individuos estaban en el lugar equivocado. Y me encanta que esa parte, esa contribución a un corto que estoy seguro que me va a gustar porque me encanta, sea parte mía. O sea que infinitamente agradecido a ello. Y nosotros por el nombre, porque fue, vamos, anillo al dedo. O sea, cuando leí la reseña ya me encantó, pero es que luego hablando de la otra historia, pues claro, o sea, surgían, el guión era mío de esta segunda parte, o sea que surgían pues 1000 nombres posibles. Pero volví a leer la reseña y dije, coño, sí que lo tenemos aquí, está hecho. Muy bien, y pues nada, me encanta saberlo, y cuando vea ese corto que espero que cuando lo tengáis hecho me lo paséis para escribir una reseña sobre él, pues tendré que inventarme otra frase porque esta ya no la podré usar. Bueno, no le va a quedar de mal. Bueno, claro, ya será la del título. Claro, ya sería como eso ya será el título y tendré que usar otra nueva, pero bueno, la inventaremos porque seguro que con el talento que tienes tú y tu equipo, seguro que el corto da para mucho, y espero que tenga un muy buen recorrido por festivales. Y bueno, simplemente si no te queda nada más que añadir, decirte que, Juanjo, pues ha sido un placer charlar contigo. Bueno, perdona, se me olvidaba una cosa, que has estado a punto de ser el primero en irte del programa sin ponerte en el compromiso que pongo a todos mis invitados. A ver. Pues quiero que me escojas una película de cine fantástico español, de cine fantástico nacional, terror, fantástico, lo que quieras, una película, y solo una, que es lo que todo el mundo se queja, solo una de que sea una película que a ti te marque por lo que sea, que te guste o que te aporte mucho. Pues sí que me ponen un compromiso. De eso se trata. Me quedaría. A ver, si tengo que quedarme con una, me quedaría con El Día de la Bestia. Perfecto, El Día de la Bestia. Es una de las más votadas en el top de todos nuestros invitados. Siempre esa es de las más votadas. En cuanto a si hablamos de cine en general, es la más votada. Y si hablamos de cine moderno, evidentemente la más votada. Y luego la segunda más votada, digamos, es Mil gritos tiene la noche, que es una de mis favoritas y es la que da título el nombre del programa viene por ella. Es verdad. Pero bueno, Juanjo, un placer, un abrazo muy grande, ha sido un placer, y lo que te decía. Y muy agradecido tanto por la reseña, que no me la esperaba cuando salió, me quedé, o sea, flipé, de verdad, porque el primer corto, buena recepción por la gente que lo vio, ya sean colegas o gente que me hablaba de festivales o lo que sea, cuando me cayó la reseña, o sea, me quedé sentado de culo, vamos. No me lo esperaba y fue algo que de verdad me puso muy contento. Y esto del podcast igual, o sea, que te dije, estaba un poco reincidente porque me daba un poco de vergüenza y demás, nunca había hecho algo parecido, pero ahora lo agradezco porque de verdad está muy cómodo y quiero agradecer tu interés. Pues me alegro que estés cómodo, y bueno, aquí tienes tu casa para siempre, porque bueno, la base de Más de Mil Gritos es simplemente pues dar a conocer a todo el público aficionado al cine, pues tanto el cine, las películas, que es algo más sencillo que la gente lo conozca, pero sobre todo esta segunda parte, dar a conocer cortometrajistas, que siempre necesitamos una ventana más allá de los festivales para que la gente conozca nuestros trabajos. Pues sí, se agradece mucho, de verdad. Pues nada, Juanjo, un abrazo muy grande y nos vemos pronto, y que os vaya muy bien con El Lugar Equivocado. Muy bien, muchas gracias. Venga, lo mismo hasta te ahora. deseo con tu podcast. Chao. Venga.